Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a Capacitaciones Microsoft. Quien les habla es Néstor Ramírez y el día de hoy vamos a hablar sobre Microsoft Excel. Y bueno, ¿qué es Microsoft Excel? Es un programa de cálculo que permite realizar operaciones en cuadrículas o también llamadas celdas. Podemos realizar desde simples operaciones como una suma, una resta, una multiplicación, una división, hasta cálculos de tipo estadístico o financiero, entre muchos otros más complejos. También recordemos que Excel es una hoja de cálculo que viene integrada en el paquete de Office, tanto como PowerPoint, Word, etc. Y bueno, ¿qué ventajas hay al usar el Excel? Bueno, una de las ventajas sería la manera de presentar estos datos de manera estética. Por ejemplo, al poner unos números o tal vez un texto en una celda, a esta podemos agregarle un tipo de letra. Podemos aumentar el color, cambiar el tamaño, ponerle un borde, un relleno, en fin. Y lo que hace eh, característico el Excel es que nos da un sinfín de fórmulas, sean matemáticas, de contabilidad, financieras, estadísticas, etcétera. Un sinfín de fórmulas con el fin de ayudarnos a que nuestro trabajo sea mucho más fácil y eficiente. Y bueno, el Excel, bueno, en realidad la hoja posee 16.384 columnas y a su vez 1.048.576 filas. Como vemos aquí, a continuación seleccionaré toda la hoja y como vemos aquí, podemos ver la cantidad de filas por la cantidad de columnas. A su vez, recordar que una celda es una intersección de una columna por una fila. Por ejemplo, esta celda es una intersección de la columna E por la fila 6 y así con todos. Por ejemplo, si yo quiero redireccionarme a una celda aleatoria, por ejemplo, yo quiero ir a la celda P10, simplemente vamos acá y ponemos la letra, por ejemplo, la columna y luego el número de la fila, P10. Entonces nos redireccionará a la celda a la que nosotros hemos escogido. Y ya, tan fácil no puede ser. Además, recordemos que una celda posee, o bueno, puede albergar 256 caracteres. Eso quiere decir que en una celda podemos escribir tanto como podamos, pero sin exceder esa cantidad, porque nos botaría un error y haría que tendríamos que borrar algo del texto de esa celda. Y bueno, la creación de tabla es muy fácil. Una tabla puede ser creada de distintas maneras y distintas formas. La más fácil es, por ejemplo, si yo quiero crear una tablita de 2x2, simplemente selecciono dos columnas y bajo el número de filas 1, 2. Esto sería una tablita de 2x2. Al ya tenerla seleccionada, vamos acá a la ficha de inicio y le damos aquí, donde dice bordes, y seleccionamos la opción de todos los bordes. Entonces aquí ya tendríamos una tablita de 2x2. También podemos hacer distintas con también de 5x5 y hacemos el mismo procedimiento. Le ponemos sus cuadrículas y ya está. Recordemos que una tablita de 1x1 obviamente es una celda, porque es un cuadrado, perdón, una columna por una columna, lo mismo que una celda. Y bueno, aquí vemos el apartado de los operadores matemáticos. Como todos ya conocemos, la suma, la resta, la multiplicación, la división, el porcentaje y el exponente. Y aquí elaboraremos algunos ejemplos. Por ejemplo, yo quiero poner una suma de 5 más 6. Entonces, siempre, ojo, siempre al realizar una operación, siempre hay que pensar por el signo igual, porque si no, la operación no nos la contaría, si no nos botaría como un simple texto. ¿Ok? Hemos puesto una suma de 5 más 6 y acá un ejemplo de una resta, por ejemplo 10 menos 3. Abajo una multiplicación, 5 por 5
una división de 100 entre 10 y un porcentaje. Recordemos que el porcentaje es sacar una porción de algo. Por ejemplo, si yo quiero el 5% de, ojo, recordemos que ese de significa multiplicación. Entonces 5% de 80, ¿cuánto sería? 4. Tan fácil. Y por último el exponente, que simplemente como ejemplo pondríamos 3 al cuadrado. Nos botaría 9. Si bien el exponente está dado por este simbolito, por el acento circunflejo, no está en el teclado, no hay una tecla que nos bote ese símbolo directo. Esto se obtiene con una combinación de teclas, con Alt más 94. Entonces ponemos Alt más 94 y ya está. Nos botaría el simbolito de el circunflejo. Ya. Como vemos, más adelante vemos una lista de funciones. Unas funciones simples para empezar. La función de suma, sumar.si, promedio, promedio.si, contará, contar, contar.si, max y min. Bueno, suma hace la suma de todas las celdas seleccionadas o la suma de un rango. Sumar sí hace lo mismo, pero de acuerdo a un criterio. El promedio sí, no, perdón, el promedio promedia todas las celdas seleccionadas. El promedio sí hace lo mismo, pero de acuerdo a un criterio. La función contará cuenta las celdas que contienen cualquier tipo de información, incluidos los valores de error y texto vacío. Eso quiere decir que contará una cantidad de celdas no completas, o bueno, o también completas. Contar. La función contar cuenta el número de celdas que contienen números y los números que hay en la lista de los argumentos. La función contar sí hace lo mismo, pero de acuerdo a un criterio. La función max devuelve el valor máximo de un rango de celdas y la función min un valor mínimo de celdas. De un rango de celdas, perdón. Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí hay un ejemplo de una tabla con registros de personas, o bueno, de estudiantes, de acuerdo a su carrera y sus notas en estos 3 cursos. Y bueno, lo que nos pide es hacer un promedio. Por ejemplo, bueno, lo que acá nos piden es promediar estas 3 notas. Y es tan simple como hacer la primera función. Igual promedio y ya. Y seleccionamos las celdas donde están las notas. Ojo, pero estas notas son de acuerdo a este alumno. Ya. Y bueno, para cerrar toda función, siempre hay que cerrarlo con un paréntesis. Entonces la función quedaría así, el resultado sería este. 17.83 sería el promedio de esas 3 notas, entre 16, 20 y 17.50. Y lo mismo haríamos con todos. Igual promedio, seleccionamos las notas, cerramos y ya. Y bueno, esto tendríamos que hacer con todos los alumnos, pero hay un pequeño truco que es marcar la primera celda, solo la primera celda, y luego arrastrar para abajo. Este es un pequeño truco que aplicará la misma función a todas estas celdas de acuerdo a las notas que sigan, bueno, que estén en su misma fila. Por ejemplo, esta es un promedio de las notas de la fila 28. Entonces la siguiente es un promedio de las notas de la fila 29, la siguiente es un promedio de las notas de la fila 30 y así hasta el último. Y acá, bueno, aplicaremos las demás funciones. La función de suma, la suma de las edades, hacemos igual suma y seleccionamos las edades. Recordemos cerrar con un paréntesis y ya. La suma de las edades es 1467.
Ahora nos piden la suma de las edades de las mujeres. Ponemos igual, sumar, punto sí. El rango, ojo, este rango se refiere al rango del criterio. Por ejemplo, yo quiero de mujeres, entonces seleccionamos toda la categoría sexo y quiero femenino. Ok. Y ahora viene el rango de suma, o sea, los datos que se van a sumar de acuerdo al criterio. Y acá está el rango de las edades. Recordar siempre que cada función tiene que ser cerrada por un paréntesis. Y ya está. Y esta es la suma de las edades de las mujeres. Lo mismo haríamos con la suma de las edades de los hombres. Hacemos el siguiente procedimiento. El rango de la categoría. Y ahora como es de hombres, masculino M. Y simplemente volvemos a poner el rango de las edades. Cerramos con paréntesis y ya está. Entonces, esta sería la suma de las edades de las mujeres y la suma de las edades de los hombres. Ahora el promedio máximo. Es simple. Poner igual la función max y seleccionamos todos los promedios. Lo que hará la función es botar el promedio máximo de entre todos ellos, que sería 19. Igual hacemos con la función min. Seleccionamos todo y ya. Este es el promedio mínimo, 6. Y ahora haremos un promedio en base a solamente mujeres. Entonces ponemos igual promedio punto sí. Al igual que el sumar punto sí, nos va a pedir un rango de criterio y obviamente su criterio. Entonces el rango sería el mismo de sexo. Ponemos femenino y el rango de promedios. Ojo, que ya no sería edades. Acá nos pide promedios. Y ya. Este es el promedio total de los promedios de las mujeres. Y ahora haremos lo mismo para saber el promedio de los hombres. Ahora sería M de masculino y los rangos. Ya está. Ahora contará. Contará va a contar a todas las personas. O sea, cuántas personas están incluidas en este registro. Hacemos igual, contará y seleccionamos los nombres. Cerramos el paréntesis y ya. O sea que en total en esta tabla hay 59 personas. Ahora queremos saber cuántas son mujeres y cuántas son hombres. En primero, las mujeres, contar puntos sí, el rango de criterio, o sea, el sexo, y que sean F de femenino. Entonces hay 28 mujeres. Lo que tendría que salir en cantidad de hombres sería simplemente la resta, 59 menos 28, que sería 31. Entonces acá tendría que salirnos 31. Contar punto sí, sexo, categoría sexo y M de masculino. Cerramos con paréntesis y ya, como ven nos salió 31. Y bueno, estas son unas funciones simples que se puede ir practicando con diferentes tablitas, como así matando el tiempo y la persona va aprendiendo y poco a poco, bueno, poco a poco ya nos iremos experimentando más y seremos mejores en este tema. Y bueno, llegamos a la hoja de gráficos, donde vemos aquí como ejemplo unas ventas anuales en un buen producto. Ventas que se han realizado de 2014, 2015 y 2016. Ahí. Ya. Ahora queremos saber el total de ventas por año. ¿Cuántas ventas han sido en
2014, 2015, 2016. Entonces, simplemente hacemos una función, lo que sería sumar. Entonces, igual suma y seleccionamos todo lo que sea valor, bueno, del año 2014. Seleccionamos el rango de suma y siempre cerramos con el paréntesis. Y esto sería el resultado que nos da. Igual es el mismo procedimiento con el 2015. Y lo mismo con el 2016. Ya. Y bueno, lo que haremos a continuación va a ser un pequeño gráfico. Es muy simple. Seleccionamos la tablita. Ojo que esto es una tabla. Esto también es una tabla. Seleccionamos esta tabla y nos vamos a la ficha de insertar. Acá vamos a la parte de gráfico y vemos acá diferentes opciones. Ahora, si no sabemos qué es lo que vamos a escoger, le damos aquí en gráficos recomendados y ponemos en la ficha, bueno, acá nos recomiendan 2. Y si no queremos eso, podemos ver todas las categorías de los gráficos. Podemos poner en columnas, en líneas, en circular, en barra, en aérea, en tipo ecuación, cotización, superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, las más comunes son las columnas, como todos conocen, columna agrupada, apilada, 100% apilada, 3D, 3D apilada, 100% apilada y solamente 3D. Entonces, lo que yo quiero por esta vez, agarrar esto. Agarraré una 3D. Como vieron es fácil y acá podemos automáticamente al seleccionar el gráfico nos dará otras dos fichas, lo que sería diseño y formato. Aquí en diseño podemos modificar en cómo se vería nuestra tablita y también le podemos poner colores. ¿Ya ve? Ya depende del usuario el que quiera, el color que quiera poner y en la forma en que lo representa. Ahora vamos a la ficha de filtros. Como ven, aquí he preparado un pequeño registro, bueno, el registro de muchas personas, que cada uno se diferencian entre en distrito, en celular, DNI, apellidos, códigos, categorías, fecha de nacimiento, año, mes, día, edad. Y bueno, lo que queremos hacer, digamos, si yo quiero saber cuántos son de distrito ATE, o cuántos son básicos, o cuántos empiezan su apellido por la letra L, entonces lo que haría, nos vamos a continuación a la ficha datos y aquí vemos una opción de filtro. Seleccionamos esta opción y nos saldrá como unas viñetitas donde nosotros podemos escoger el filtro que querramos. Ahora, si yo quiero un filtro sobre, digamos, todos los que sean de los olivos, desmarco esta donde dice seleccionar todo y marco los olivos y doy a aceptar. Entonces estas 4 son las personas que viven o que son del distrito de los olivos. Y así podemos hacer con el filtro que queramos. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos son básicos. Entonces selecciono acá, desmarco acá, pongo básico y le doy a aceptar. Entonces esta cantidad de personas pertenecen a la categoría básico. Ahora, dentro de este filtro puedo agregar otro filtro. O sea, que ya estando en el filtro básico, puedo agregar acá un distrito, por ejemplo, los que sean básico y a la vez que sean de ATE. Doy aquí, desmarco seleccionar todo y marco ATE.
y ya está. Entonces estas cuatro serían las personas que pertenecen al distrito de ATE y a su vez que son categoría básico. Y así podemos hacer con todas las demás, ya dependiendo eh, de qué información nosotros querramos saber. A continuación pasemos a la siguiente hoja. Aquí también es una pequeña data, son una tabla de códigos, laboratorios, nombres, presentación, la fecha de compra, el costo, la cantidad y total. Como vemos son muchos registros, pero no nos concentramos tanto en verlos porque se nos pasaría todo el tiempo aquí mirando uno por uno. Lo que haremos es crear una tabla y dentro de esa tabla podemos ver lo que nosotros querramos. A ver, para hacer esto seleccionamos cualquier lado dentro de la tabla. Por ejemplo, yo selecciono aquí y doy control asterisco. Lo que hace esta combinación de teclas es al seleccionar la celda que está dentro de la tabla, hará que toda esa tabla se seleccione desde el inicio hasta el final. Bien, y bueno, lo que haremos es crear una tabla dinámica. Seleccionamos esto, control asterisco, y vamos a la ficha insertar. Aquí vemos la opción de tabla dinámica, hacemos clic y nos redireccionará a esta pequeña ventanita. Dice selección de los datos que desea analizar. Bueno, y ahora seleccionamos. Y ahora, ¿a dónde irá este informe? Si lo hacemos en una nueva hoja de cálculo o una hoja existente. Como yo ya he venido preparado, aquí tenemos otra hoja que se llama tabla dinámica y quiero ponerle en este lado. Damos a aceptar y nos saldrá nuestra tablita dinámica. Bien, y ahora dentro de esto podemos hacer, como ven, filtros, columnas, filas, valores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero poner un filtro de presentación y que en mis filas vaya el laboratorio y que en mis columnas vaya la fecha de compra. O sea, quiero ver los meses. ¿Ok? Como vemos aquí, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. Y ahora en los valores, que sería el total, ponemos la cantidad comprada, o bueno, el total. Bien, esta sería la tablita que nos quedaría un poco rara, pero es de acuerdo a lo que el usuario quiera ver. Por ejemplo, hacemos el filtro acá, en presentación, quiero el filtro de los que son STU. Y bueno, solamente hay un filtro que sería agua brava. Entonces seleccionemos otro que sea más grande. Bien, presentación AMPA. ¿En qué año? Yo quiero en el año 2018. Y me saldrá los que son las versiones de presentación AMPA en el año 18. Acá me salen todas los laboratorios y todas las cantidades que se han vendido en esos meses. Entonces, de acuerdo a esto, podemos crear también dentro de nuestra tabla dinámica, podemos hacer muy aparte un gráfico dinámico. A ver, para esta ocasión, acá seleccionamos la tablita dinámica y vamos acá en gráfico dinámico. Ahora, yo quiero un circular 3D. Cualquiera es igual, solamente cambiaría el diseño. Debemos aceptar. Y aquí nos saldría nuestro gráfico dinámico de acuerdo a nuestra tabla. Ojo que cualquier cambio que hagamos en esta tabla, cualquier filtro,
nuestro gráfico se actualizaría. Por ejemplo, acá quiero cambiar de presentación y quiero poner en PQT. Bueno, en PQT sale uno solo porque solamente es un registro de acuerdo a ese filtro. Entonces cambiemos a LAT. Acá hay dos registros. Acá. Ya. Y como vemos, la tablita se va, bueno, la tabla, perdón, sí, el gráfico se va cambiando, actualizando, de acuerdo a lo que nosotros escojamos. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta dinámica, bueno, esta sección. Espero que les haya gustado nuestro canal, Capacitaciones de Microsoft. Y recuerden que tenemos también Facebook que estará en nuestra descripción. Y espero que algo de esto se les haya quedado, bueno, que hayan aprendido un poco más acerca de la ofimática y acerca del programa de Excel. Bueno, muchas gracias, me despido, nos vemos en otra ocasión. Chau, chau.